¿Qué harías si escucharas a un niño pedir ayuda sin palabras y supieras que, si actúas mal, lo dejarás más solo que nunca? La lluvia de la tarde había dejado la ciudad envuelta en una calma espesa, de esas que parecen esconder secretos detrás de cada ventana cerrada. Esperanza ajustó el moño de su uniforme azul oscuro y subió los escalones de mármol que llevaban a la imponente mansión de las Lomas. Había trabajado como niñera durante más de 12 años, en casas grandes y pequeñas, en familias desordenadas y otras que aparentaban perfección, pero nunca había sentido un nudo tan fuerte en el estómago como ese día. La puerta se abrió. Apenas tocó el timbre. Doña Carmen, la ama de llaves de cabello blanco impecablemente recogido, la observó con una mezcla de alivio y preocupación. «Gracias a Dios que llegó temprano», susurró, mirando por encima del hombro como si temiera que alguien escuchara. «Aquí las cosas no son como parecen». Esperanza frunció el ceño. «¿Pasa algo?» Desde que la señora Mónica llegó, el niño cambió. No habla igual, no sonríe, come poco, se encierra. Hizo una pausa. Y llora cuando no hay nadie. Un eco apagado se deslizó por el corredor principal. Era un sollozo breve, como si alguien se esforzara en no ser oído. Esperanza no tuvo que preguntar de dónde venía. El sonido parecía bajar directamente de la escalera, desde el ala privada donde estaba la habitación de Sebastián. La escena en la sala principal era un cuadro perfecto de riqueza. Pisos de mármol reluciente, columnas de cantera, un enorme espejo dorado en la pared, flores frescas en cada rincón. Y, en medio, apareció ella, Mónica. Vestido rojo ceñido, maquillaje impecable, expresión de superioridad bien ensayada. «Ah, tú debes ser la nueva», dijo sin sonreír, apenas mirando a Esperanza como si fuera parte del mobiliario. «Espero puntualidad y discreción. Aquí no me gusta el drama». Detrás de su voz elegante había algo gélido, una indiferencia que no necesitaba gritar para imponerse. Mientras daba órdenes rápidas sobre horarios y reglas estrictas. «Nada de dulces, nada de historias largas antes de dormir. No lo consientas demasiado». Un sollozo volvió a colarse, más claro esta vez. Esperanza alzó la mirada hacia el pasillo superior. Mónica la notó y se giró con un suspiro teatral. «No lo molestes. Se encierra cuando quiere llamar la atención. Déjalo». Se le pasa. Pero Esperanza no pudo. Tal vez era su instinto, o tal vez era el eco de cientos de niños a los que había cuidado antes, pero ese llanto no era capricho, era miedo. Terminada la breve bienvenida, Mónica tomó las llaves de su auto y salió con paso firme, como quien abandona un escenario tras dejar claras las reglas. La puerta se cerró, y el silencio de la mansión se volvió casi insoportable. Doña Carmen se acercó en voz baja. «Si sube, no diga que se lo sugerí». Esperanza respiró hondo. Cada escalón crujía bajo sus zapatos como si tratara de detenerla. Al llegar frente a la puerta blanca con estrellas pintadas en azul, la habitación del niño, escuchó el llanto más nítido, entrecortado, casi como un «ayúdame» sin palabras. Dudó unos segundos si abría esa puerta sin permiso, se arriesgaba a problemas. Pero si no lo hacía, algo dentro de ella sabía que ese niño seguiría llorando solo. Puso la mano en el picaporte, cerró los ojos y decidió entrar. La habitación de Sebastián no se parecía en nada al resto de la mansión. Mientras abajo reinaba el mármol brillante y las lámparas de cristal, aquí el aire era más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Las cortinas cerradas dejaban pasar apenas un hilo de luz. Las paredes, pintadas en un azul celeste, estaban impecables, demasiado. Ningún dibujo infantil, ningún juguete tirado, ningún rastro de vida cotidiana. Solo una cama perfectamente tendida, un escritorio ordenado y una estantería con libros alineados con precisión casi militar. En medio de esa perfección estaba él, Sebastián, 9 años, pequeño, de cabello castaño oscuro un poco revuelto y ojos grandes, pero apagados.
Sentado en el suelo junto a su cama, abrazaba sus rodillas, temblando. Su respiración era entrecortada, como si llevara horas conteniendo las lágrimas. Esperanza se arrodilló despacio frente a él, cuidando cada movimiento como si se acercara a un pajarito herido. «Hola, mi amor. Soy Esperanza. Vine a ayudarte, ¿sí?», dijo con voz baja, cálida. El niño no respondió. La observó unos segundos con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Luego bajó la mirada al suelo. Esperanza notó algo que le apretó el pecho. Había un plato sobre el escritorio, con un sándwich a medio comer, seco, como si hubiera estado allí desde la noche anterior. «¿No has comido?», preguntó con suavidad. Él negó con la cabeza. «¿Desde cuándo?». «Anoche. No me dejaron bajar». Las palabras salieron apenas en un hilo de voz, casi como un secreto. Esperanza sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la calma. Se levantó, fue a la cocina y regresó con un vaso de leche tibia y pan recién hecho. Al principio, Sebastián se quedó inmóvil, como si no supiera si tenía permiso para aceptar. Cuando dio el primer bocado, sus ojos se cerraron un instante, como quien saborea no solo comida, sino un gesto de humanidad que había olvidado. Mientras comía en silencio, Esperanza empezó a observar los pequeños detalles. Sebastián no articulaba frases largas, pero entendía todo. Señalaba objetos y esperaba que ella los nombrara. Si ella decía lápiz, él lo repetía bajito. Si decía azul, él sonreía apenas. No era falta de inteligencia, era miedo y falta de espacio para florecer. Sacó de su bolso una caja pequeña con crayones. «Mira», dijo sentándose junto a él. «¿Dibujamos?». Él la observó con cierta duda, pero tomó el crayón verde. Dibujó lentamente, con líneas cuidadosas. Al principio, árboles. Luego, una figura pequeña en medio. Él, con la boca abierta como gritando. Al lado, una silueta más alta de vestido rojo, sin rostro. Solo una mano extendida. «¿Esa quién es?», preguntó Esperanza con delicadeza. Sebastián señaló su propio pecho con el dedo y dijo bajito: «Me duele aquí». No señaló su corazón, señaló una costilla. Esperanza contuvo el aliento. Se acercó un poco más, sin invadirlo. «¿Ella te hizo daño?». El niño bajó la mirada y apretó el crayón hasta que se rompió en dos. No respondió. No hacía falta. De pronto, un sonido cortante rompió la calma. Tac, tac, tac. Tacones sobre mármol. La puerta principal de la mansión se cerró de golpe. El eco subió por las escaleras como un aviso. Esperanza sintió que el aire se volvía más pesado. Sebastián también lo sintió. En cuestión de segundos, sus hombros se contrajeron, su respiración se aceleró. Y la pequeña chispa de confianza que había encendido se apagó de golpe. «No pasa nada», susurró Esperanza, acariciándole suavemente el brazo. «Estoy aquí». La sombra de Mónica apareció en el umbral de la puerta como una mancha roja en medio de la penumbra. «¿Qué estás haciendo aquí arriba?», preguntó con frialdad, sin esperar respuesta. Sebastián se encogió aún más. Esperanza se levantó lentamente, como quien intenta no asustar a un animal acorralado. Estaba acompañándolo un momento. «Me pareció que... No te contraté para que rompas las reglas», interrumpió Mónica con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Él tiene sus horarios. Si los cambias, después se pone peor». Esperanza sintió la tentación de replicar, de decirle que un niño no es un reloj, pero se contuvo. Si quería ayudar de verdad, tenía que ser astuta. Mónica lanzó una mirada helada al niño, como una advertencia silenciosa. Luego giró sobre sus tacones y desapareció por el pasillo. En cuanto sus pasos se alejaron, Sebastián exhaló como si hubiera estado conteniendo el aire todo el tiempo.
Sus ojos buscaron los de Esperanza con una súplica muda. Ella se inclinó y, en voz apenas audible, le prometió: «Te voy a cuidar. No estás solo». Pero en el fondo, sabía que para protegerlo necesitaría algo más que ternura. Necesitaría pruebas y tiempo. La tarde caía lentamente sobre la ciudad. La luz anaranjada atravesaba los ventanales de la mansión y dibujaba sombras largas en el suelo de mármol. Mónica se movía por el pasillo como si fuera dueña no solo de la casa, sino del aire que se respiraba en ella. Cada paso medido, cada gesto calculado, cada palabra perfectamente modulada para mantener la fachada de elegancia. Esperanza, en cambio, se mantenía alerta. Había aprendido a reconocer ese tipo de mujeres. Rostros impecables, sonrisas que no llegan a los ojos. Y una habilidad impresionante para convertir cualquier situación en culpa ajena. Al día siguiente de su primer encuentro con Sebastián, mientras preparaba el desayuno, escuchó la voz de Mónica desde el comedor. «¿Por qué le diste leche tibia ayer?», preguntó con tono dulce, pero cargado de veneno. Esperanza se giró, sorprendida. «Estaba con hambre, señora, y llevaba desde la noche sin comer». Mónica soltó una risita seca. «Ay, por favor, siempre hace eso. Si le das lo que quiere, después se vuelve insoportable. Hay que enseñarle disciplina, ¿entiendes?». Disciplina. La palabra cayó como un golpe en el estómago de Esperanza. Había escuchado ese término muchas veces, en muchas casas, pero en bocas así nunca significaba límites amorosos. Significaba control. Significaba miedo. Cuando fueron a buscar a Sebastián para desayunar, lo encontraron en un rincón de su habitación, vestido con el mismo suéter de ayer, cabizbajo. Mónica entró con pasos firmes. Alzó la voz con suavidad fingida. «Buenos días, campeón. Vamos, levántate. Hoy tenemos que comportarnos bien. ¿Sas así?». Sebastián se levantó lentamente, como si el suelo pesara toneladas. Al acercarse a la mesa, Esperanza notó algo. El niño caminaba encorvado, como si protegiera el costado de su cuerpo. No se quejaba, no decía nada, pero su postura era la de alguien que intenta no rozar una herida. Durante el desayuno, Mónica hablaba de compras, de eventos sociales, de amigos influyentes. Rodrigo, el padre, no estaba. Había salido temprano, como siempre. Esperanza observaba cómo, ante cada palabra de Mónica, Sebastián bajaba más la cabeza, hasta que parecía encogerse por completo. Cuando quedaron solos un momento, Esperanza se agachó a su altura. «Sebastián», dijo suavemente, «ayer dijiste que te dolía aquí. ¿Puedo ver?». El niño dudó unos segundos. Miró hacia la puerta como si temiera que alguien entrara. Luego levantó despacio el borde del suéter. En el costado izquierdo, cerca de las costillas, se veía una marca violácea, como de dedos. No era un simple golpe accidental. Esperanza sintió una punzada en el pecho. No podía gritar, no podía correr a denunciar sin plan, pero tampoco podía mirar hacia otro lado. «¿Ella?», preguntó apenas en un susurro. El niño no respondió. Bajó el suéter y casi imperceptiblemente se llevó un dedo a los labios. Silencio. Esa noche, mientras acomodaba la cocina, Mónica se acercó por detrás con una copa de vino en la mano. «Ya veo que Sebastián se te pega bastante», comentó como al pasar, aunque su mirada era aguda. «Te advierto que no me gustan las niñeras que creen que pueden reemplazar a una madre». Esperanza apretó la toalla que tenía entre las manos. «No pretendo reemplazar a nadie, señora, solo quiero que esté bien». «Claro», dijo Mónica con una sonrisa que era todo menos amable. «Lo mejor para todos es que sigas las reglas». Subió las escaleras sin esperar respuesta, dejando tras de sí el aroma caro de su perfume y una amenaza disfrazada de cortesía. Horas más tarde, cuando todos dormían, Esperanza escuchó un pequeño murmullo desde la habitación del niño. Se acercó despacio, abrió apenas la puerta
y lo vio despierto, con la linterna encendida bajo las sábanas. En sus manos, un cuaderno. Había garabatos, palabras torcidas, dibujos de figuras grandes con sombras y una pequeña figura de niño al margen. Sebastián levantó la mirada al verla. No dijo nada, solo señaló el dibujo y luego se abrazó el pecho otra vez. Esperanza se sentó en el borde de la cama y con voz firme pero tranquila, se prometió: «Te voy a proteger, cueste lo que cueste». Sabía que enfrentarse directamente a Mónica en ese momento sería un error. Si lo hacía, la despedirían. Y entonces, ¿quién cuidaría de él? No. Necesitaba inteligencia, paciencia y pruebas. Afuera, la noche avanzaba en silencio. Dentro de esa habitación azul se encendía la primera chispa de resistencia. Esa misma noche, cuando la casa entera dormía, Esperanza se sentó en la pequeña mesa de la cocina de servicio, con una libreta vieja que siempre llevaba en su bolso. La había usado en otras casas para anotar rutinas, medicamentos o tareas de los niños, pero ahora, esa libreta tenía otro propósito: convertirse en un registro silencioso de la verdad. Anotó la fecha con precisión: martes 12 de mayo. Luego escribió, con letra clara y pausada: niño con hematoma en costado izquierdo. Posibles marcas de dedos. Refiere dolor. Reacciona con miedo ante presencia de la madrastra. Conductas de retraimiento. Llanto nocturno. Cada palabra era un pequeño escudo contra el olvido. Sabía que, en casos como este, la memoria se vuelve frágil cuando llega la presión. Necesitaba hechos, detalles, fechas. Si algún día alguien le preguntaba, no bastarían sus palabras. Necesitaría pruebas. Durante los días siguientes, Esperanza empezó a observar con más atención, como una sombra protectora que no llama la atención. Notaba cómo Sebastián se tensaba cada vez que escuchaba los tacones de Mónica, cómo escondía sus dibujos cuando ella entraba, cómo cambiaba el ritmo de su respiración cuando alguien mencionaba la palabra mamá. También comenzó a guardar pequeñas evidencias discretas. Una tarde, Sebastián hizo un dibujo en el que aparecía él mismo dentro de una especie de jaula, con barrotes negros gruesos. A un lado, una figura femenina vestida de rojo. El niño no dijo nada, pero cuando Esperanza fue a guardarlo, él la miró fijamente y asintió en silencio, como si comprendiera que ese papel tenía valor. Lo escondió entre las páginas de su libreta, junto con otras notas que empezó a acumular, comentarios textuales de Mónica, horarios en los que el niño no recibía comida, reacciones físicas, todo cuidadosamente ordenado. Por las noches, desde el cuarto de servicio podía escuchar las conversaciones de Mónica al teléfono. Siempre eran llamadas largas, cargadas de risas forzadas y mentiras pulidas. «No, Rodrigo no se da cuenta de nada», decía ella con un tono divertido. «Él solo llega a dormir. Sebastián está mejor conmigo que con su madre, aunque, claro, hay que corregirlo fuerte». Esperanza apretaba los puños bajo las sábanas. Rodrigo, el padre, era como un fantasma en su propia casa. Siempre de viaje, siempre en reuniones, siempre confiando ciegamente en la mujer que había elegido. Una mañana, algo cambió. Cuando subió a la habitación de Sebastián, encontró la puerta cerrada, con llave desde afuera. Tocó suavemente. «Sebastián». «Soy yo. ¿Estás bien?». Del otro lado, una voz apagada respondió: «Tengo hambre». El corazón de Esperanza dio un vuelco. Corrió a buscar a doña Carmen. ¿Quién cerró la puerta? «La señora Mónica», dijo la mujer mayor con voz temblorosa. «Dijo que el niño tiene que aprender a no bajar sin permiso». Esperanza sintió una oleada de indignación. No podía romper la puerta, no podía gritar, no podía arriesgarlo todo así. Pero tampoco podía quedarse inmóvil. Miró a Carmen y susurró: «Busque las llaves». Ahora. Entre ambas lograron abrir la puerta. Sebastián estaba sentado en el suelo,
con la espalda apoyada contra la cama, pálido y temblando. No había comido desde la noche anterior. Cuando la puerta se abrió, no corrió a abrazarlas ni sonrió. Simplemente exhaló, como si hubiera esperado en silencio a que alguien recordara que él existía. «Tranquilo, ya pasó», le dijo Esperanza, abrazándolo con cuidado. «Nadie tiene derecho a encerrarte así». Carmen se persignó en silencio. Había trabajado en esa casa por décadas, pero nunca había visto algo así. «Eso no está bien», susurró, casi para sí misma. Esperanza sabía que lo que acababa de presenciar era más que una señal, era una prueba directa. Lo anotó todo esa misma tarde, con hora exacta. Palabras textuales y descripción de la escena. Esa noche, mientras Mónica hablaba animadamente por teléfono en el salón, Esperanza la observaba desde la cocina, entre la penumbra. No la veía solo como una mujer elegante, la veía como lo que era, una amenaza disfrazada de sofisticación. En el fondo, ya no se trataba solo de cumplir un trabajo. Se trataba de salvar a un niño de una cárcel sin barrotes. Al día siguiente, cuando fue a despertarlo, algo la paralizó. La puerta estaba cerrada otra vez, pero esta vez, desde afuera con un candado improvisado. El amanecer se filtraba en la mansión, como un visitante indeseado. La luz dorada entraba por las ventanas altas, pero no lograba calentar el aire helado que reinaba en el segundo piso. Esperanza subió las escaleras con la bandeja del desayuno en las manos, como lo había hecho cada mañana desde que llegó. Pero esta vez, al llegar al pasillo, se detuvo en seco. La puerta de la habitación de Sebastián tenía un candado oxidado que colgaba de la manija. No era una cerradura común de la casa, era improvisada, como si alguien hubiera decidido, en un arranque cruel, reforzar su poder con hierro. Esperanza dejó la bandeja en el suelo y golpeó con suavidad. «Sebastián, soy yo». Del otro lado se escuchó un pequeño gemido. «Tengo hambre», dijo la voz apagada del niño. Esa frase, tan sencilla, cayó como un cuchillo en el corazón de Esperanza. Sin pensarlo dos veces, bajó corriendo a buscar a doña Carmen. La encontró en la despensa, revisando listas de compras. «Carmen, tiene un candado en la puerta. ¡Un candado!». La mujer mayor se llevó la mano al pecho. «Ay, Dios mío, no puede ser. Dame las llaves ahora». Entre ambas buscaron en el armario donde Mónica guardaba llaves de repuesto. Después de varios minutos de tensión, encontraron una pequeña llave metálica colgada junto a las de la bodega. Subieron casi corriendo, sin decir palabra. El sonido del candado al abrirse fue seco, como un grito ahogado. Cuando empujaron la puerta, la escena era peor de lo que Esperanza temía. Sebastián estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, pálido, los labios resecos y el cabello revuelto. Frente a él había un pequeño plato vacío, como si alguien se lo hubiera dejado, sin comida. Esperanza se arrodilló a su lado y lo abrazó con cuidado. «Ya está, ya estoy aquí». Carmen murmuró una oración en voz baja, con lágrimas contenidas. Había trabajado allí por más de 20 años, pero nunca se había atrevido a desafiar directamente a Mónica. Hasta ahora, esto ya es demasiado. Minutos después, el sonido de un motor caro interrumpió el silencio. Mónica regresaba de sus clases de pilates, con gafas de sol enormes y un café en la mano. Entró por la puerta principal como si nada pasara. «Buenos días», canturreó con esa voz cargada de falsa amabilidad. Esperanza la esperaba en el recibidor, con los brazos cruzados. «¿Puedo saber por qué había un candado en la puerta del niño?», preguntó, manteniendo la voz firme, pero controlada. Mónica alzó una ceja. «Ah, eso», dijo restándole importancia. «Anoche me pidió comida a las 11. No pienso criar a un niño caprichoso. Si le doy lo que quiere cada vez que llora, nunca aprenderá». «Eso no es educación, señora», replicó Esperanza. «Eso es crueldad». Por un instante, el rostro perfecto de Mónica se deformó en una mueca de desprecio, pero rápidamente recuperó su sonrisa ensayada.
Tú estás aquí para cuidar, no para juzgar. Recuerda tu lugar. La tensión entre ambas llenó el vestíbulo como una corriente eléctrica invisible. Carmen, que observaba desde la cocina, sintió por primera vez que alguien plantaba cara a la señora de la casa. Más tarde, en la cocina, mientras preparaban el verdadero desayuno de Sebastián: huevos, pan tibio y fruta fresca, Esperanza hizo algo deliberado. Le permitió al niño sentarse en la mesa principal, no en la cocina pequeña donde siempre lo relegaban. «Hoy vas a comer aquí, donde mereces», le dijo con una sonrisa tranquila. Sebastián dudó al principio, mirando hacia las escaleras como si esperara que alguien lo castigara por atreverse. Pero cuando dio el primer bocado, algo en su mirada cambió. Era la chispa de un niño que empezaba a recordar cómo se siente ser tratado con dignidad. Carmen se acercó a Esperanza en voz baja. «Tú no sabes lo que estás haciendo», susurró. «Esto puede costarte el trabajo». Esperanza la miró a los ojos, firme. «No me importa. Lo que me costaría el alma sería quedarme callada». Al mediodía, Mónica bajó con un vestido impecable y un aire de superioridad renovado. Al ver al niño en la mesa principal, fingió sorpresa exagerada. «Vaya, parece que alguien quiere jugar a ser importante». Esperanza no se inmutó. «Está desayunando, como cualquier niño debería hacerlo». Mónica soltó una risa forzada, pero sus ojos destilaron veneno. «Haz lo que quieras», dijo girándose, «pero no olvides que aquí mando yo». Esa frase quedó flotando en el aire como una amenaza velada, pero Esperanza por primera vez no sintió miedo. Sintió determinación. Esa noche, mientras todos dormían, se sentó en su cama con la libreta abierta y escribió: «Candado en la puerta. Niño en ayuno forzado. Conversación con Mónica. No pienso criar a un niño caprichoso. Comportamiento intimidatorio». Fecha y hora, 6:30 am. Guardó la libreta bajo su colchón y apagó la luz. Sabía que paso a paso estaba construyendo un muro contra la mentira, y que tarde o temprano ese muro se convertiría en la única salida para Sebastián. Los días siguientes adquirieron un ritmo extraño, una coreografía silenciosa entre luz y sombra. Por un lado estaba la rutina visible: desayunos a las 7, clases particulares por la mañana, paseos al jardín en las tardes. Por otro, estaba la vigilancia constante, la tensión invisible que impregnaba cada rincón de la casa. Mónica comenzó a observar a Esperanza con más atención. Ya no se limitaba a lanzar comentarios sarcásticos. Ahora aparecía inesperadamente en pasillos. Abría puertas sin tocar. Hacía preguntas aparentemente inocentes. «¿Qué le estás enseñando? ¿Por qué se ríe tanto contigo últimamente? ¿No crees que le estás dando demasiada confianza?» Esperanza respondía con calma, sin dar motivos de sospecha, pero sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Mónica había notado el cambio en Sebastián. Pequeño sí, pero evidente. Bajo el cuidado paciente de Esperanza, el niño comenzó a florecer poco a poco. Empezó a hablar más, a levantar la vista cuando se le hablaba, a participar en pequeñas actividades cotidianas. Ya no temblaba cada vez que escuchaba una puerta abrirse. Al principio eran gestos mínimos, una sonrisa tímida al colorear, una pregunta sobre una palabra nueva. Pero para Esperanza cada uno de esos gestos era una victoria silenciosa. Por las mañanas, cuando Mónica salía al gimnasio o a sus eventos sociales, Esperanza aprovechaba para fortalecer esa rutina positiva. Le enseñaba a Sebastián a leer pequeñas frases, a reconocer colores más complejos, a dibujar sin miedo. A veces hacían paseos secretos al jardín trasero, donde había un viejo columpio oxidado que nadie usaba. Allí, el niño cerraba los ojos y sentía el viento en la cara, y por unos minutos parecía olvidar el peso que cargaba. «¿Puedo empujar más fuerte?», preguntó un día, con una sonrisa que parecía recién estrenada. «Todo lo que quieras», respondió Esperanza. Y lo empujó, y el columpio chirrió como si también despertara después de un largo silencio. Sin embargo,
Cada paso hacia adelante venía acompañado de una sombra detrás. Mónica no soportaba ver que el niño estuviera demasiado feliz cuando ella regresaba. Era como si la alegría de Sebastián fuera una ofensa personal. Empezó a imponer nuevas reglas, nada de dibujos antes de hacer las tareas. Nada de meriendas fuera del horario. No quiero que esté en el jardín sin que yo lo autorice. Esperanza asentía exteriormente, pero por dentro evaluaba cada norma, midiendo cuánto podía desafiar sin ser descubierta. No podía provocar un enfrentamiento frontal aún. Todo debía hacerse con cuidado, como quien desarma una bomba sin herramientas. Rodrigo, el padre, seguía ausente. Salía antes de que Sebastián despertara y regresaba cuando ya dormía. Su mundo giraba en torno a contratos, proyectos y reuniones interminables. La casa funcionaba como un hotel de lujo para él. Limpio, ordenado, silencioso, sin darse cuenta de que en ese silencio su hijo se desvanecía lentamente. Una noche, Esperanza lo vio llegar al vestíbulo con el maletín en la mano, cansado pero indiferente. Se acercó con respeto. «Señor Rodrigo, ¿podría hablar con usted un momento?» Él, sorprendido, asintió con cortesía mecánica. «Claro, ¿pasa algo?» «Solo quería comentarle que Sebastián está respondiendo muy bien cuando se le dedica tiempo», dijo con tacto. «Le hace bien tener rutinas más humanas, más cálidas». Rodrigo sonrió vagamente, como si hubiera escuchado un cumplido lejano. «Qué bueno. Me alegra. Mónica está haciendo un buen trabajo, ¿verdad?» Esa frase cayó como un balde de agua fría. Esperanza respiró hondo. No podía decirle todo así, de golpe. «Sí, pero él también necesita a su padre», dijo con firmeza suave. «O solo órdenes. Presencia». Rodrigo pareció incomodarse, miró el reloj y asintió distraído. «Sí, claro. Veré si organizo mi agenda. Buenas noches». Subió las escaleras sin notar la mirada decepcionada de Esperanza. No era mal hombre, era un hombre ciego en su propia casa. Semanas después, Mónica anunció durante la cena: «El próximo fin de semana viajaré a Guadalajara. Evento importante. No puedo faltar». Rodrigo levantó la vista por primera vez en días. «¿Y Sebastián? ¿Se queda aquí?» «Obviamente». Mónica se encogió de hombros. «No pienso llevarlo a un lugar aburrido para niños». Rodrigo miró a Esperanza y luego al niño. Por primera vez en mucho tiempo, pareció considerar que podía pasar un fin de semana diferente. «De acuerdo», dijo finalmente. «Me quedaré en la ciudad». Mónica arqueó una ceja. «¿Tú? Pero tienes reuniones. Puedo cancelarlas». Su voz sonó más firme de lo habitual. «Quiero estar con mi hijo». El silencio que siguió fue incómodo, pero para Esperanza fue un pequeño rayo de luz. Esa noche, mientras guardaba la libreta bajo el colchón, escribió: «Sebastián muestra avances notables con presencia afectiva. Padre comienza a notar cambios. Fin de semana sin Mónica. Oportunidad clave. A veces, la resistencia no se libra en grandes batallas, sino en pequeños gestos repetidos día tras día». La tarde del viernes llegó con un aire diferente. Por primera vez desde que Esperanza había puesto un pie en esa mansión, el ambiente no estaba cargado de órdenes, ni de miradas vigilantes, ni de pasos calculados sobre el mármol. Mónica, impecablemente vestida con un conjunto beige y gafas de sol enormes, descendió las escaleras como una actriz despidiéndose de un escenario. «¿Recuerda?», Rodrigo dijo, entregándole un par de papeles. «Estos son los contactos de la agencia por si surge algo. No pienso atender llamadas si no es urgente». «Estaremos bien», respondió él, con una tranquilidad que parecía nueva. «Esperemos», contestó ella con un dejo de desdén, lanzando una última mirada hacia Sebastián, que observaba la escena desde la baranda del segundo piso. La puerta se cerró, el sonido del motor del auto se alejó, y de pronto, la casa pareció exhalar.
como si hubiera estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. Esperanza miró a Rodrigo. ¿Sabe cocinar?, preguntó con una sonrisa leve. Lo suficiente para no intoxicar a nadie, bromeó él, con una naturalidad que no había mostrado antes. La cena de esa noche no fue en la cocina pequeña ni en silencio forzado. Por primera vez, Sebastián se sentó en la mesa principal junto a su padre, con Esperanza al otro lado, como si fueran una pequeña familia improvisada. No hubo etiquetas rígidas, ni miradas de desaprobación, ni reglas absurdas sobre cómo sostener la cuchara. Rodrigo, con delantal mal puesto, intentó preparar pasta siguiendo una receta en su celular. Sebastián lo observaba fascinado, como si nunca antes hubiera visto a su padre cortar tomates ni revolver una salsa. ¿Quieres ayudarme?, preguntó Rodrigo, extendiéndole una cuchara de madera. Sebastián la tomó con timidez, pero cuando empezó a mezclar la salsa, algo en su rostro cambió. Rió bajito. No un ruidito nervioso, una risa auténtica, luminosa. Esperanza los observaba desde la encimera, con el corazón apretado de emoción. La cena terminó con la cocina hecha un desastre, harina en el piso y un plato de pasta medio quemada, pero nadie pareció importarle. Sebastián comió con apetito. Rodrigo contó historias de su juventud universitaria, y Esperanza intervino aquí y allá, como si tejiera un hilo invisible entre padre e hijo. Después de la cena, Rodrigo propuso algo inesperado. «Sebastián, ¿y si vemos una película?», preguntó, como si esa idea le hubiera llegado de pronto. «¿En la sala grande?», dijo el niño con los ojos abiertos de sorpresa. «Claro, ¿por qué no?». Eligieron una película animada y apagaron las luces. Rodrigo se recostó en el sofá, Sebastián se acomodó a su lado con una manta, y Esperanza observó desde un rincón, dejando que el momento sucediera sin intervenir. La escena era simple, casi banal, pero para Sebastián era un universo nuevo. Nunca antes había compartido un momento así con su padre, sin la sombra de Mónica rondando. Cuando la película terminó, Sebastián luchaba por mantener los ojos abiertos. Rodrigo lo cargó en brazos, algo que no hacía desde que era muy pequeño, y lo llevó a su habitación. Lo arropó con torpeza, pero con ternura genuina. «Buenas noches», campeón susurró, acariciándole el cabello. Sebastián, medio dormido, murmuró: «Papi, ¿te vas mañana?». No respondió él sin dudar. «Mañana es nuestro día». Esperanza, desde la puerta, observó en silencio esa escena íntima. Rodrigo no parecía el mismo hombre que había llegado todas las noches cansado, ausente y distraído. Parecía presente. Cuando bajaron las escaleras, Rodrigo se quedó unos segundos en el salón principal, mirando alrededor como si viera su propia casa por primera vez. «No sé en qué momento me desconecté tanto», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Nunca es tarde para volver», respondió Esperanza con sencillez. El fin de semana recién comenzaba. Por primera vez, la mansión no era una prisión. Era un hogar en proceso de reconstrucción. Y en algún lugar del pasillo, entre sombras largas, Sebastián dormía profundamente, sin miedo. La mañana del sábado comenzó con un sonido inusual en la mansión. Risas. No era la risa hueca de las fiestas de Mónica ni la nerviosa de los empleados cuando intentaban complacerla. Era una risa sincera, contagiosa, que venía de la cocina principal. Rodrigo, aún en pijama y con el cabello despeinado, estaba frente a la estufa con un delantal torcido. Frente a él, un sartén humeante y una mezcla espesa que intentaba convertir en hot cakes. Sebastián, sentado sobre un taburete alto, lo observaba con fascinación. «Dijiste que sabías cocinar», bromeó Esperanza desde la puerta, cruzándose de brazos. «Eso fue antes de que esta mezcla se revelara», respondió él, levantando con dificultad un hot cake mal formado que colgaba como si estuviera vivo. Sebastián soltó una carcajada genuina. «Parece un elefante», dijo entre risas. Rodrigo lo miró y,
Por un instante, su expresión se suavizó completamente. «Entonces hoy desayunaremos elefantes», declaró solemnemente, como si fuera una regla de la casa. Con cada intento, los hotcakes salían igual de imperfectos, pero cada uno tenía una historia. Uno parecía un dinosaurio, otro una nube, otro un corazón torcido. Sebastián los nombraba uno a uno, y Rodrigo fingía ser un chef internacional presentando sus obras maestras a un jurado muy exigente. Esperanza, mientras preparaba el jugo y ponía la mesa, observaba cómo esa cocina antes tan silenciosa y fría se llenaba de vida. No había órdenes, ni tensiones, ni miradas vigilantes. Solo harina en el suelo, risas y olor a vainilla. Después del desayuno, Rodrigo miró a su hijo con complicidad. «¿Qué quieres hacer hoy?» «Lo que tú digas». Sebastián lo pensó un momento, con el ceño fruncido como si esa pregunta fuera algo completamente nuevo. «¿Podemos ir al parque?», preguntó con voz baja, como temiendo que fuera una idea demasiado grande. «Claro que sí», respondió Rodrigo sin dudar. Esperanza los acompañó. El parque quedaba a pocas cuadras, y aunque era un lugar sencillo, para Sebastián fue como entrar en otro mundo. Corrió detrás de las palomas, se subió a los columpios sin miedo, y gritó, «¡Más alto!», con una voz que hacía semanas no usaba. Rodrigo, en lugar de quedarse al margen, se subió a la resbaladilla con él, lo persiguió por el césped, se ensució los pantalones, y no le importó. La gente que pasaba los miraba y sonreía. Parecían un padre y un hijo como cualquier otro. Para Sebastián, era un día que no quería que terminara. A la hora del almuerzo, fueron a una pequeña heladería de barrio. Rodrigo pidió 2 helados gigantes, uno de chocolate y otro de vainilla con chispas de colores. Sebastián no sabía por cuál empezar, así que metió la cuchara en ambos al mismo tiempo. Se ensució la nariz, las mejillas, la camiseta. Rodrigo le limpió la cara con una servilleta entre risas. «No recuerdo la última vez que hice algo así», dijo Rodrigo, mirando a Esperanza mientras caminaban de regreso. «Siempre pensé que trabajar duro era suficiente para darle una buena vida». «El dinero da muchas cosas», respondió ella con voz serena, «pero no reemplaza una tarde en el parque ni un desayuno con forma de elefante». Rodrigo la miró con cierta incomodidad, pero también con honestidad. Sus palabras lo golpeaban en un lugar que había mantenido cerrado por años. Esa noche, decidieron ver una segunda película. Esta vez, Sebastián no esperó la invitación. Se acomodó entre su padre y Esperanza en el sofá, con la manta sobre las piernas, durante una escena graciosa. Rodrigo estalló en carcajadas, y Sebastián lo imitó, como si riera no solo por la película, sino porque su padre reía con él. Cuando terminó, Rodrigo lo llevó a la cama. Antes de apagar la luz, Sebastián levantó la mirada. «Papi», dijo en voz baja, «¿de verdad crees que soy inteligente?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Rodrigo se agachó a su altura. «Claro que sí», respondió con firmeza. «Eres el niño más listo y valiente que conozco». Sebastián sonrió tímidamente, como si esas palabras fueran un regalo que había esperado toda su vida. Rodrigo se quedó unos segundos observándolo dormir. En su rostro había algo nuevo, una mezcla de orgullo, ternura y culpa. Cuando bajó a la sala, encontró a Esperanza guardando algunos platos. «Gracias», dijo él de pronto. «¿Por qué?» «Por recordarme que tengo un hijo y que todavía puedo ser su padre». Esperanza no dijo nada, solo asintió, con una calidez silenciosa. Afuera, la noche era tranquila. Adentro, la casa respiraba, como si hubiera vuelto a latir. La madrugada del domingo llegó tranquila, con una brisa ligera que entraba por la ventana entreabierta de la habitación de Sebastián. Rodrigo se despertó más temprano de lo habitual, no por obligación laboral, sino por costumbre. El silencio de la casa sin Mónica tenía algo distinto, como si cada rincón estuviera lleno de posibilidades. Mientras preparaba café en la cocina, escuchó pasos suaves detrás de él.
Era Sebastián, descalzo, con el pijama arrugado y el cabello alborotado. ¿No podías dormir?, preguntó Rodrigo, sorprendido de verlo despierto tan temprano. El niño negó con la cabeza, abrazándose el torso. Había una mezcla de nervios y determinación en su mirada. «Puedo hablar contigo», dijo con voz temblorosa. Rodrigo apagó la cafetera y se agachó frente a él. «Claro que sí, hijo, siempre». Sebastián respiró hondo y, sin decir más, lo tomó de la mano. Lo llevó hasta su habitación y cerró la puerta con cuidado, como si temiera que alguien los escuchara. Luego se sentó en la cama y levantó lentamente el borde del pijama. Rodrigo sintió cómo el aire se le escapaba del pecho. En el costado izquierdo de su hijo, cerca de las costillas, había moretones visibles, algunos amarillentos por el tiempo, otros recientes, aún violáceos. No eran caídas ni juegos bruscos, eran huellas de manos. «¿Quién te hizo esto?», preguntó con la voz quebrada. Sebastián bajó la mirada. Tardó unos segundos en responder. «Ella, cuando no obedezco». Su voz era casi un susurro. «Me dice que no cuente nada, porque si no, tú te vas a enojar conmigo y me vas a mandar lejos». Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un torbellino de emociones lo invadió. Rabia, culpa, incredulidad y, sobre todo, una vergüenza profunda. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había estado tan ciego? Se sentó a su lado y lo abrazó con fuerza, pero con cuidado de no tocar las zonas lastimadas. «Escúchame bien», hijo, dijo con la voz firme, conteniendo las lágrimas. «Nada de esto es tu culpa. Nada. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerte daño». Sebastián se aferró a él, como si esa frase fuera una cuerda lanzada a un pozo oscuro. «¿No me vas a mandar lejos?», nunca respondió Rodrigo sin dudar. «Te lo prometo. Nunca más vas a estar solo». Durante largo rato, permanecieron abrazados en silencio. Rodrigo podía sentir el pequeño corazón de su hijo latiendo contra su pecho, rápido, vulnerable. Cada latido era un recordatorio brutal de todo lo que había ignorado. Cuando Sebastián se quedó dormido de puro agotamiento emocional, Rodrigo se quedó sentado a su lado, en la penumbra de la habitación. La rabia comenzó a crecer dentro de él, no como un estallido impulsivo, sino como un fuego controlado. Por primera vez, no pensaba en proteger su imagen ni en evitar conflictos. Pensaba en proteger a su hijo. Bajó a la sala y marcó un número en su teléfono. «Elena, soy yo». Su voz era grave, decidida. «Necesito que vengas mañana». Es sobre Sebastián. Elena era su hermana mayor, abogada especializada en derecho familiar. Había intentado advertirle años atrás que Mónica no era de fiar, pero Rodrigo, cegado por la comodidad y las apariencias, nunca la escuchó. Ahora, por primera vez, su tono no era de evasión, sino de urgencia. Después de colgar, subió nuevamente y se quedó sentado en la puerta del cuarto de Sebastián, vigilándolo como si fuera un guardián nocturno. Mientras la casa dormía, Rodrigo repasaba mentalmente cada escena de los últimos años. Las ausencias, las risas forzadas, las excusas fáciles. Cada recuerdo era una herida que ahora veía con claridad dolorosa. Cuando el sol empezó a asomar tímidamente por las ventanas, Rodrigo tenía la decisión tomada. No habría más silencios. No habría más excusas. No habría más espacio para el miedo. Al bajar las escaleras para prepararle el desayuno a su hijo, su celular vibró con insistencia. Era Mónica. 3 llamadas perdidas. Luego un mensaje. «¿Qué estás tramando?». Contesta. Rodrigo miró la pantalla unos segundos y la apagó. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de ella. El sol de la mañana iluminaba el comedor con una calidez engañosa. Por fuera, todo parecía igual. La misma casa impecable, las mismas flores frescas,
los mismos ventanales brillantes. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. Rodrigo ya no era un espectador distraído. Era un padre que, por fin, había abierto los ojos. Mientras Sebastián desayunaba en silencio, todavía un poco cansado después de la noche anterior, Rodrigo caminaba de un lado a otro con el celular en la mano, esperando la llamada de Elena. Cuando por fin sonó, contestó de inmediato. «Hermano». La voz de Elena sonó seria, sin rodeos. «Me dijiste que era urgente». «Sí», respondió Rodrigo, bajando el tono para que Sebastián no escuchara. «Es sobre Mónica y sobre Sebastián. Encontré moretones». Me contó todo. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, seguido de un cambio en la voz de Elena. Pasó de hermana a abogada en cuestión de segundos. «Escúchame con atención. No cometas errores precipitados», dijo. «Lo primero es proteger a Sebastián y documentar cada prueba. ¿Tienes fotos?» «No todavía. Hazlas hoy mismo. Con buena luz, que se vean claramente las marcas y la fecha en algún objeto de referencia. No publiques nada, no confrontes todavía. Todo debe ser legalmente sólido». Rodrigo tragó saliva. Sentía que se movía en un terreno desconocido. «Y luego vas a registrar un informe médico. Si es posible, que lo revise un pediatra de confianza hoy mismo. Y quiero que hables con la trabajadora social que colabora con nuestro despacho. Ella puede levantar un acta de inmediato». Rodrigo miró hacia la escalera, como si temiera que Mónica apareciera de la nada. «Ella vuelve esta noche», dijo en voz baja. «Perfecto», respondió Elena con frialdad estratégica. «Eso nos da tiempo para preparar todo. Escúchame bien, no le digas nada todavía. Si la enfrentas sin respaldo legal, puede manipular la situación. Necesitamos pruebas irrefutables». Esperanza, que había estado escuchando discretamente desde la cocina, se acercó. «Puedo ayudar con las fotos», dijo con firmeza. «Tengo todo anotado en mi libreta. Fechas, comportamientos, incluso el día que lo encerró con candado». Rodrigo la miró con gratitud profunda. «Gracias, no sabes cuánto significa esto». «No lo hago por usted», respondió ella, con ternura hacia Sebastián. «Lo hago por él». Esa tarde, mientras el niño jugaba en el jardín, Rodrigo y Esperanza documentaron todo con extremo cuidado. Fotos claras de las marcas, detalles de las fechas, dibujos que Sebastián había hecho, entradas del diario de Esperanza. Nada se improvisaba. Cada paso era calculado. Más tarde, fueron discretamente al consultorio de un pediatra de confianza de la familia. Rodrigo no podía evitar sentirse culpable al explicar la situación. El médico, con rostro serio, examinó a Sebastián con delicadeza. «Esto no es nuevo», dijo, señalando las marcas. «Algunas tienen semanas». Rodrigo bajó la mirada. «Lo sé, y no lo vi». El informe médico quedó registrado ese mismo día. Elena, por su parte, ya había contactado a la trabajadora social y a un juez de familia de guardia. Le explicó a Rodrigo que, si era necesario, podían pedir medidas cautelares urgentes para que Mónica no volviera a acercarse al niño. «Pero necesito que mantengas la calma esta noche», advirtió Elena. «Ella va a notar que algo cambió. Te va a provocar, va a intentar manipularte. No caigas». Cuando regresaron a casa, Sebastián se quedó dormido temprano, exhausto por el día y la descarga emocional. Rodrigo, en cambio, no podía descansar. Caminaba por el pasillo como un león enjaulado, repasando mentalmente cada escenario posible. Y entonces, cerca de las 10 de la noche, escuchó el sonido que había temido todo el día. El motor del auto de Mónica entrando por la cochera. Las luces delanteras se reflejaron en las paredes, y el eco de sus tacones volvió a llenar la casa como una sombra familiar. La puerta se abrió. Mónica entró sonriente, cargada de bolsas de compras y con el perfume caro impregnando el aire. «Ya llegué», canturreó, como si nada. «¿Me extrañaron?».
Rodrigo la observó desde el vestíbulo, sin moverse. No respondió con la habitual cordialidad distraída, solo la miró. Ella se detuvo un instante, incómoda por la falta de entusiasmo. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara?, preguntó con un tono mezcla de dulzura fingida y desconfianza. Rodrigo no respondió. No aún. Se limitó a cruzar los brazos, con una calma tensa que Mónica no había visto nunca en él. En la cocina, Esperanza observaba desde la penumbra. Sabía que, en las próximas horas, todo podía estallar, y que por primera vez Rodrigo estaba preparado. Mónica dejó las bolsas de compras sobre la mesa del recibidor, y se quitó las gafas de sol con un gesto teatral. Pero al ver el rostro de Rodrigo serio, inmóvil, distinto, algo en su expresión cambió. Era mínima la variación. Una contracción en la mandíbula. Un brillo de alerta en los ojos. Como una actriz que presiente que la escena no saldrá como la ensayó. ¿Qué pasa?, preguntó, esta vez sin disfraz de ternura. Rodrigo respiró hondo. No gritó, no hizo escenas, pero su voz fue tan firme que hizo vibrar el aire. Sé lo que le dijiste a mi hijo. Mónica parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. Luego soltó una risa corta, seca. ¿De qué estás hablando? No empieces con tus paranoias. Vi las marcas. Me contó todo. Y ya no vas a tocarlo nunca más. Esa última frase fue como un cuchillo que cortó la calma artificial. Mónica dejó caer una de las bolsas. Los perfumes caros rodaron por el suelo. «Tú no sabes nada», exclamó con voz aguda, adoptando su papel favorito. La víctima ofendida. Ese niño siempre ha sido problemático. Si no fuera por mí, estaría peor. Yo soy la que ha puesto orden en esta casa, no tú. Rodrigo dio un paso adelante. No es orden. Es abuso. Y se acabó. Por un momento, la fachada perfecta se quebró. Mónica apretó los puños. Sus ojos, antes fríos y calculadores, se llenaron de furia cruda. ¿Abuso? ¿Tú me estás acusando de eso? Tú, que nunca estás en casa. Espetó. ¿Dónde estabas cuando lloraba por las noches? ¿Dónde estabas cuando había que educarlo? En tu oficina firmando papeles. Cada palabra era un dardo envenenado. Pero Rodrigo no retrocedió. Sí, estaba ausente. Y eso fue un error. Pero ya no más. Mónica cambió de táctica al instante. Como si se cambiara de máscara, suavizó la voz, fingiendo fragilidad. «Rodrigo», susurró, acercándose. «Estás confundido. Yo amo a ese niño. Solo trato de que crezca fuerte. Tú sabes que él no es como los demás. Necesita disciplina, no lástima». Rodrigo se apartó. «No me manipules, no esta vez». La máscara cayó por completo. Mónica lo miró con odio abierto, sin adornos. «No puedes echarme así como así. Esta también es mi casa», no respondió él. Con una calma peligrosa. «Esta es la casa de mi hijo. Y tu tiempo aquí terminó». Mónica cruzó los brazos, adoptando una postura desafiante. «¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿A tus abogados? ¿A tu querida hermana Elena?», dijo con veneno. «No tienes pruebas. Es tu palabra contra la mía». Rodrigo sonrió por primera vez, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa tranquila de alguien que ya no teme. «Tengo fotos, informes médicos, testimonios y una abogada que no pierde». Por primera vez, Mónica perdió el control de su respiración. Fue apenas perceptible, pero suficiente para que Rodrigo lo notara. El disfraz se había deshecho. Esperanza, desde el pasillo, observaba la escena en silencio. No era su batalla directa, pero había sembrado cada semilla que llevaba a este momento. Mónica intentó una última carta desesperada. «Rodrigo, piénsalo bien.
Esto no es solo sobre mí, es sobre tu imagen, tus socios, tus amigos. Si haces un escándalo, todos hablarán. Él la interrumpió. Prefiero perder reputación antes que perder a mi hijo. Un silencio denso llenó la sala. Mónica lo sostuvo la mirada durante unos segundos eternos. Luego, con un suspiro fingido, levantó las bolsas del suelo. Muy bien. Si quieres guerra, la tendrás. Subió las escaleras con paso firme, no como quien se retira vencida, sino como quien planea su siguiente movimiento. Rodrigo la observó irse sin seguirla. Ya no tenía que hacerlo. Las piezas estaban en su lugar. Cuando desapareció en el pasillo superior, Esperanza se acercó lentamente. ¿Está todo bien?, preguntó con cautela. No respondió él. Pero por primera vez estamos haciendo lo correcto. Esa noche, Rodrigo habló con Elena durante horas. Prepararon los documentos para medidas de protección, iniciaron el proceso legal y contactaron a la trabajadora social para una visita urgente. Mónica, desde su habitación, hacía llamadas en voz baja. No lloraba, no suplicaba, tramaba, y Rodrigo lo sabía. Pero esta vez no estaba solo. La mañana siguiente amaneció tensa, como la calma previa a una tormenta inevitable. El sonido habitual de los tacones de Mónica bajando las escaleras fue reemplazado por el arrastre metálico de una maleta con ruedas. La mujer descendió vestida con elegancia impecable, gafas oscuras, labios rojos perfectamente delineados. Como si estuviera a punto de asistir a un desfile, no a abandonar una casa que había controlado durante años. Rodrigo la esperaba en el vestíbulo, acompañado por Elena, y una trabajadora social del juzgado, que sostenía una carpeta gruesa bajo el brazo. Mónica se detuvo al verla, arqueando una ceja. ¿Qué es esto?, preguntó con tono altivo. Una notificación judicial, respondió Elena, con voz firme. A partir de hoy queda prohibido el contacto directo con Sebastián hasta que se resuelva el proceso legal. Tiene derecho a presentar defensa, pero no a quedarse aquí. Mónica soltó una risa incrédula. ¿En serio crees que puedes sacarme así? Esta es mi casa también. No intervino Rodrigo, sereno pero tajante. Es la casa de mi hijo, y esta vez la ley está de nuestro lado. La trabajadora social le entregó los documentos. Mónica los hojeó con desdén, aunque sus manos temblaban ligeramente. Luego levantó la mirada hacia Rodrigo, buscando algún resquicio de duda. Pero no encontró ninguno. «Te vas a arrepentir», susurró entre dientes. «No más de lo que me arrepiento de no haber visto antes lo que le hacías a mi hijo», respondió él, sin titubear. En ese momento, Sebastián bajó las escaleras lentamente, tomado de la mano de Esperanza. Llevaba una camiseta sencilla y el cabello revuelto, pero sus ojos, aunque inseguros, estaban bien abiertos. Cuando vio la maleta de Mónica, se detuvo en seco. «¿Se va?», preguntó en voz baja. Mónica lo miró, y por un instante, en sus ojos brilló algo que no era amor, sino puro control. «Sí, me voy», dijo con un tono teatral. «Y ya veremos qué pasa cuando no tengas a nadie que te aguante tus berrinches». Rodrigo dio un paso adelante. «¡Basta!». Sebastián se escondió detrás de Esperanza, temblando ligeramente. No lloró, no corrió hacia ella, solo observó como si estuviera viendo caer un muro que llevaba años frente a él. Mónica tomó la maleta y, sin mirar atrás, salió por la puerta principal. El portazo resonó por toda la casa, seco, final. Un silencio profundo siguió a su partida. No era el silencio tenso de antes. Era un silencio nuevo, uno que respiraba posibilidad. Rodrigo se arrodilló frente a su hijo. «Sé que todo esto es confuso», hijo dijo con voz suave, «pero estás a salvo, y nunca más vas a pasar por eso». Sebastián lo observó unos segundos,
como si necesitara asegurarse de que no era un sueño. Luego, con un movimiento lento, se lanzó a sus brazos. Rodrigo lo sostuvo con fuerza, cerrando los ojos, dejando que el peso de su hijo le recordara que había llegado a tiempo, aunque doliera haber tardado tanto. Esperanza los miraba desde unos pasos atrás, con lágrimas contenidas. No era su familia por sangre, pero había luchado como si lo fuera. Los días siguientes marcaron el inicio de una nueva etapa. Rodrigo reorganizó su agenda. Ya no más noches en la oficina, ya no más fines de semana de reuniones interminables. Cada tarde, al volver a casa, Sebastián lo esperaba en el jardín, con los pies descalzos y una sonrisa que empezaba a parecer la de un niño de verdad. Un domingo, mientras tomaban chocolate caliente en la cocina, Sebastián miró a Esperanza con una mezcla de timidez y ternura. ¿Vas a seguir aquí?, preguntó bajito. Siempre que tú quieras, respondió ella con una sonrisa suave. El niño la abrazó con fuerza, como si sellara un pacto silencioso. Entonces, quédate para siempre. Rodrigo los observaba en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el hogar no era una fachada, sino una construcción real, día a día, con ternura y verdad. 3 meses después, la transformación era evidente. Sebastián asistía a una nueva escuela donde recibía apoyo psicológico y pedagógico. Había ganado peso, hablaba más, reía sin miedo. Rodrigo, aunque con culpa todavía a flor de piel, aprendía a estar presente. En los desayunos, en las tareas, en las noches de películas improvisadas. Y cada noche, antes de dormir, Sebastián pedía la misma cosa. ¿Me cuentas una historia, papi? Ya no necesitaba silencio para sobrevivir. Ahora necesitaba palabras para crecer. Era una tarde tranquila de domingo. El sol se filtraba por los ventanales de la cocina, bañando todo con un tono dorado suave. En la mesa, había restos de pan dulce, tazas de chocolate caliente y crayones esparcidos por todas partes. Sebastián estaba concentrado dibujando un árbol enorme, de tronco ancho y ramas que parecían alcanzar el cielo. A su lado, Esperanza doblaba servilletas con calma, mientras Rodrigo revisaba unos papeles en silencio, sin el celular vibrando cada 2 minutos como antes. En un momento, Sebastián levantó la vista y los observó a ambos. Sus ojos, más seguros que meses atrás, se iluminaron con una mezcla de curiosidad y algo más profundo. «Papá», dijo de pronto, rompiendo el silencio. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro, hijo. Lo que quieras». «Esperanza, ¿puede ser mi mamá de verdad?» La pregunta cayó suave, pero cargada de un peso inmenso. Esperanza se congeló, con una servilleta aún entre las manos. Rodrigo levantó la vista lentamente, sorprendido, sin palabras al principio. Sebastián, nervioso, siguió hablando. «Es que, cuando estoy con ustedes, me siento feliz, como si esta fuera mi familia». Rodrigo se acercó a él. Se arrodilló a su altura y le sostuvo las manos. «Sebastián», dijo con voz emocionada, «lo que estás sintiendo es muy importante. Y sí, somos una familia. Lo hemos sido desde el momento en que decidimos cuidarnos unos a otros». Esperanza tenía lágrimas contenidas. No era la primera vez que un niño le mostraba cariño, pero nunca antes alguien había pronunciado esas palabras con tanta claridad, con tanto anhelo genuino. Rodrigo la miró con sinceridad. «Esperanza», dijo despacio, «tú has sido más que una cuidadora. Has sido el corazón que esta casa no tenía». Ella bajó la mirada, conmovida. «Yo solo hice lo que cualquier persona haría si ve a un niño en peligro», respondió con humildad. «No», dijo Rodrigo. «Tú hiciste mucho más. Te quedaste cuando era difícil. Y gracias a ti», Sebastián volvió a reír. Un silencio cálido envolvió la cocina. No era incómodo. Era el tipo de silencio en el que las palabras no alcanzan, pero los corazones se entienden. Rodrigo, entonces, propuso algo inesperado.
¿Qué les parece si plantamos un árbol en el jardín? Uno solo de nosotros tres. Como símbolo de que esto, miró a ambos, es nuestro comienzo. Sebastián saltó de la silla emocionado. ¡Sí! ¡Un árbol gigante! Salieron al jardín trasero, ese mismo lugar donde meses antes el niño se columpiaba en silencio, todavía lleno de miedo. Ahora traían una pequeña jacaranda, con raíces jóvenes y fuertes. Rodrigo cavó el hoyo. Sebastián ayudó a acomodar la tierra con sus manos, y Esperanza sostuvo el tronco con cuidado mientras lo plantaban. Cuando terminaron, Sebastián se quedó mirando el arbolito recién plantado. «Va a crecer como nosotros», dijo con orgullo. Esperanza sonrió y le pasó el brazo por los hombros. Rodrigo los observaba, sintiendo que esa escena tan sencilla, tan real, valía más que cualquier contrato, cualquier apariencia, cualquier éxito pasado. Esa noche, en la mesa, Rodrigo habló con Sebastián de manera clara y sin rodeos. Ser mamá o papá no siempre tiene que ver con la sangre, hijo. A veces, se trata de elegir amar. Y yo creo que Esperanza ya forma parte de esta familia. Sebastián la abrazó sin dudar. Fue un abrazo largo, sincero, como si sellara una promesa mutua. Rodrigo, con voz suave, agregó: «No tenemos que apresurarnos, pero, si tú quieres, podemos hacer que esta familia sea oficial». Sebastián asintió con una sonrisa tan grande que hizo brillar toda la habitación. Esa noche, cuando Sebastián se durmió, Rodrigo y Esperanza se quedaron en el porche, observando el pequeño árbol iluminado por las luces del jardín. «¿Te das cuenta?», dijo él en voz baja. «Hace unos meses esta casa era un lugar de miedo, y ahora es un hogar». Esperanza respiró profundamente, como quien por fin se permite descansar. «Sí, pero no fue magia», respondió con ternura. «Fue amor y decisión». Y en silencio, bajo el cielo estrellado, los dos supieron que la historia que estaban construyendo juntos no era un reemplazo improvisado, era un nuevo capítulo real. El jardín de la casa en las lomas estaba irreconocible. El pequeño arbolito de jacaranda que habían plantado aquel día se alzaba ahora con ramas firmes y flores lilas que caían suavemente al suelo como copos de un invierno distinto. Bajo su sombra, una mesa de madera recibía la luz cálida de la tarde. El viento movía las cortinas de la terraza, y el ambiente tenía ese tipo de calma que no se finge, se construye. Rodrigo, con algunas canas en las sienes y una sonrisa tranquila, preparaba limonada mientras Sebastián, ya adolescente, repasaba sus apuntes escolares. Tenía 13 años, la voz un poco más grave, y una seguridad en los ojos que, años atrás, parecía imposible. Sus notas eran excelentes, pero más allá de eso, su risa llenaba la casa con naturalidad. Papá dijo de pronto, sin levantar la vista de los cuadernos: «¿Te acuerdas cuando plantamos el árbol?». «Claro que sí», respondió Rodrigo con una sonrisa. «Estabas tan emocionado que metiste las manos en la tierra sin quitarte los zapatos». «Y Esperanza me regañó», añadió Sebastián riendo. Pero después se ensució también. Esperanza apareció justo en ese momento, con una bandeja de pan recién horneado. Sus pasos eran serenos, su mirada luminosa. No era la niñera hacía mucho tiempo. Era parte oficial y esencial de la familia. Sebastián la llamaba mamá desde hacía 3 años, cuando juntos firmaron los papeles de adopción. Hablando de ensuciar zapatos, dijo ella con humor: «Acabo de ver las huellas de barro que dejaste en la entrada, joven». «No fui yo», protestó Sebastián, pero su sonrisa lo delató. Rodrigo y Esperanza intercambiaron una mirada cómplice. Era increíble cómo, en 5 años, esa casa había pasado de ser una prisión silenciosa a un lugar lleno de risas, pequeñas discusiones cotidianas y paz. La terapia, la nueva escuela y, sobre todo, el amor constante habían transformado a Sebastián. Ya no caminaba encorvado. Ya no temía los ruidos de tacones en el pasillo. Ya no guardaba dibujos escondidos bajo la almohada. Ahora era él quien colgaba sus pinturas en la pared del comedor,
sin miedo a ser visto. Un día, durante una reunión familiar, uno de los primos le preguntó en tono curioso: «¿Tú no tienes miedo de nada?». Sebastián pensó un momento y respondió con serenidad: «Antes tenía miedo, pero ya no, porque ahora sé que, pase lo que pase, no estoy solo». Rodrigo lo escuchó decir eso y sintió que todo el camino, con sus culpas, decisiones difíciles y noches de duda, había valido la pena. En el atardecer, los tres se sentaron bajo la jacaranda. Rodrigo acariciaba la madera de la mesa, pensando en el pasado. «¿Sabes qué es lo único que lamento?», dijo en voz baja. Esperanza lo miró con suavidad. «¿Qué?». «No haber despertado antes. No haberlo protegido desde el primer momento». «Rodrigo», intervino ella con firmeza dulce. «Despertaste cuando más importaba, y gracias a eso, hoy estamos aquí». Sebastián, que había estado escuchando, se acercó y abrazó a su padre. «Ya no mires atrás», dijo con una madurez sorprendente. «Miremos el árbol». Los tres se quedaron en silencio contemplando las flores que caían. Cada pétalo que tocaba el suelo parecía un recordatorio silencioso. El dolor no desaparece de un día para otro, pero con cuidado y amor, se transforma en raíces profundas. Antes de entrar a cenar, Rodrigo miró a su hijo y le preguntó: «¿Qué piensas cuando ves este árbol?». Sebastián sonrió. «Pienso que, al principio, parecía débil, pero nadie sabía lo fuerte que podía llegar a ser». Esa noche, en la mesa familiar, mientras el aroma del pan recién hecho llenaba la casa, Rodrigo cerró el ciclo con una pregunta para sí mismo y para quienes escucharan su historia. ¿Cuántas señales ignoramos por costumbre, por comodidad, por miedo al conflicto? Y si las viéramos a tiempo, ¿cuántas vidas podríamos cambiar? La historia de esta familia no empezó perfecta, pero, como el árbol en el jardín, echó raíces profundas en la verdad y floreció sin miedo.